Noche a su casa para transitar juntos este último tramo del día, para poder pensar, para poder reflexionar en esta noche en particular acerca de las fobias. Vamos a charlar con nuestra invitada, con quien ya hemos hecho algunos programas, acerca de qué significa exactamente tener fobia a alguna cuestión en particular. Vamos a preguntar cómo se tratan las fobias, vamos a preguntarnos qué características tienen cada una de ellas y tantas otras cuestiones que seguramente irán surgiendo a lo largo de la charla. Queremos que usted se sume también a la charla, al diálogo. Vamos a poner en pantalla nuestra vía de comunicación. Allí está apareciendo el 11 2777 0000. Y como aclaramos siempre, si usted nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya estamos listos, estamos seguros que vamos a recibir mensajes, saludos, aquellas preguntas que quieran hacernos para con el diálogo y para con nuestra invitada, a quien ya mismo le damos la bienvenida, es Edith Monchau. ¿Qué tal, Edith? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Esteban? Bien. Bien, todo bien, contenta de estar en este espacio otra vez. Gusto volver a charlar, ¿no? A charlar juntos. Tal cual. Exactamente. Edith Sinache. Edith Sinache, tal cual. Sí. Edith Sinache. Ella Edith que ya con una familia formada empezó a estudiar psicología, ¿no? Exactamente. Sí, con hijos adolescentes y que sigue estudiando, ¿eh? Mirá vos, y después vamos a charlar de fue lo último que estudiaste, que me sorprendió mucho. Edith, si vamos a hablar de las fobias y de las distintas formas de fobias, tendríamos que empezar definiendo qué es una fobia. Ajá. Yo creo que tenemos en el imaginario colectivo la idea de que es una fobia, pero ¿cómo la definimos Tal cual. técnicamente? Y técnicamente podemos decir que la fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo desmedido, un miedo desproporcionado, un miedo irracional a alguna situación o algún objeto fobígeno que genera de una manera exacerbada esa emoción de miedo. No hay un justificativo para sentir ese miedo tan fuerte y tan desproporcionado. No es racional. No es racional en absoluto. Obviamente, si la situación lo ameritara, sería el miedo, que es esa situación, esa emoción básica que todos tenemos, cuyo objetivo es preservarnos de un peligro, preservar nuestra vida. Digamos que el miedo naturalmente es una emoción adaptativa porque nos protege de ciertas situaciones. Si nosotros no tenemos miedo frente a ciertas situaciones, moriríamos o estaríamos en peligro. Pero la fobia se caracteriza justamente por ser un miedo irracional y desproporcionado. ¿La persona que lo padece es consciente de eso que acabas de describir o no necesariamente? A veces es consciente y a veces no. A veces justifica sus conductas diciendo, no, yo soy así, no me gusta salir o prefiero quedarme en casa, y en realidad lo que está escondiendo es un tema de fobia social, una agorafobia, que tiene miedo a los espacios de pronto abiertos o a las multitudes, o de pronto está pensando, si me pasa algo en ese entorno, ¿qué hago? ¿Cómo me pueden ayudar? ¿Cómo salgo? Entonces, justamente la persona tal vez no sabe que eso tiene un nombre, porque nunca se ha animado a contarlo. Y lo que hace es ir viviendo aisladamente, privándose de ciertas situaciones, ni loca ir a un recital o cualquier situación, porque la fobia, esa fobia a la situación social o al espacio abierto, lo limita. ¿Se puede determinar cuántos tipos de fobias hay o es al infinito? El otro día, mirando fobias en internet, hay una lista de 470 fobias. ¿Podría haber más?
Podría haber más. Todos los días nos reímos los psicólogos, a veces todos los días aparece una fobia nueva y un nombre nuevo, imposible recordarlo. Nosotros estamos para ayudar a la persona a que lo resuelva. Pero generalmente la clasificación más básica es la agorafobia, que ese es a los espacios abiertos y a la imposibilidad o al temor a que me pase algo y no poder resolverlo o ser ayudado, a los insectos, animales, roedores. La claustrofobia quizás una de las fobias más. Claro, la claustrofobia es una de las más comunes. Exactamente, la claustrofobia tiene que ver con el temor a los espacios cerrados, a quedarme encerrado dentro de un lugar y no tener posibilidad de salir. Y también hay otro tipo de fobia, como es la que tiene que ver con la sangre, el ver sangre o el ver accidentes. Más o menos dentro de esa clasificación andan todas. ¿El mundo en el que vivimos, muy convulsionado, promueve esa fobia? Claro que sí, porque las fobias tienen como base, todos preguntan por qué me agarra una fobia, y el estrés, la angustia, la ansiedad, son todas emociones que favorecen las fobias. ¿Por qué? Porque la base de la fobia es justamente la ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver con, en cierta manera, la genera, la forma en que se vive, la genera el estrés, y eso hace que en mayor medida estemos expuestos a padecer una fobia. Porque realmente hay gente que se pregunta por qué unos sí y otros no. Muchas veces tiene que ver con el trasfondo genético, porque muchas veces la fobia tiene que ver con que en la familia ha habido fobias o incluso se aprenden. A veces cuando uno interroga a la persona, sale dentro de su discurso, y mi mamá era muy miedosa y mi abuela también, no me dejaban ir a ningún lado. Entonces, en ese discurso cargado de cuidado, que esto, que puede pasarte... Heredaron la fobia. Se hereda la fobia, o lo que de pronto también tiene que ver con una forma de enfrentar la vida con miedos. Una forma de enfrentar la vida y de ver al mundo como algo que me puede agredir, que me puede dañar y de lo que yo me estoy protegiendo permanentemente. ¿Y la fobia produce pérdida de objetividad? Y por supuesto, porque muchas veces, de acuerdo a la intensidad, te hace perder totalmente los objetivos. O sea, porque, ¿qué pasa? Dijimos, la base es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? O sea, la ansiedad es un conjunto de emociones, de sensaciones que yo tengo frente a situaciones nuevas. ¿No es cierto? Yo enfrento algo, siento ansiedad. Y uno dice, pero la ansiedad es mala. La ansiedad básicamente no es mala, porque es como el motor de nuestra vida. Es que lo que nos lleva a aceptar desafíos, a avanzar en la vida. La ansiedad buena, que es esa de la que estamos hablando, es parte de la vida misma. No podemos pensar en vivir sin ansiedad. Pero la ansiedad mala es justamente esa que ejerce el control, que me roba la posibilidad de disfrutar, que me roba la posibilidad de acceder a los espacios, que hace que yo esté angustiado, callándome tal vez una sensación, o viviendo tal vez, digamos, situaciones complejas, como por ejemplo... tener que subir una escalera de 5 pisos porque no me animo a subir a un ascensor. Si yo estoy viviendo trabajo en el microcentro, estoy en una situación, es muy complejo el tener. Y muchas veces sucede que las fobias manejan nuestro Claro. tren de vida. Y nos paralizan, no nos limitan. Claro, así, de pronto nuestra fobia es con las serpientes. No es tan complejo, porque donde vivimos es raro encontrarnos con una serpiente, pero bueno, si nosotros tenemos fobias a los espacios cerrados, tenemos fobia al hecho o a los espacios abiertos, o a ciertos animales, bueno, eso puede complicarme la vida, puede angustiarme mucho y básicamente no puedo disfrutar de la vida con un miedo irracional
que está aquejándome de continuo. ¿Por qué frente a una misma situación dos personas actúan de maneras distintas? Por ejemplo, pensando en la claustrofobia, van dos personas en un ascensor y el ascensor se queda parado, se queda trabado, una estalla de claustrofobia y a la otra no se le mueve un pelo. Bueno, justamente porque la angustia no tiene como base el hecho de que le genere angustia el quedarse encerrado. Fíjate que la fobia empieza a través de un condicionamiento, se llama un condicionamiento clásico. No sé si te acordás, Esteban, cuando en la secundaria nos enseñaban el reflejo condicionado de Iván Pavlov, ¿no? Pavlov, ¿qué hacía? Le daba de comer carne a un perrito, cuando le daba la comida, sonaba la campanita, y así sucesivamente. El perrito le daba de comer, sonaba la campanita, y el perro, cada vez que le daba de comer, sonaba la campanita, su organismo, su biología, ¿qué hacía? Segregaba el saliva, porque frente al alimento hay una secreción de saliva. O sea, había carne y se preparaba para digerirlo la saliva. Sabemos que es la primera instancia digestiva. La saliva tiene todas las enzimas para que el alimento empiece a desdoblarse. ¿Qué pasó? De pronto, Pavlov le empezó a dar, en lugar de darle carne y hacerle sonar la campanita, no le daba carne y solo hacía sonar la campanita. Y descubrió que sus glándulas salivales empezaron a segregar saliva, aún si la carne, que se había generado un reflejo condicionado. Claro. O sea, no había carne, pero estaba la campanita le hacía acordar al perro, claro. Si bien no es acordar, porque son mecanismos inconscientes, no juega una memoria, pero hay una relación entre la campanita y el hecho, voy a recibir alimento. Con las fobias pasa lo mismo. A veces hay una situación que me dejó mal parado y que quedó. De pronto, como planteabas vos, hay dos personas en un ascensor y una de ellas nunca le pasó quedarse encerrado, o sea que estando ahí en el ascensor va a decir, bueno, ya vendrá alguno a ayudarnos. Y la otra persona que tal vez tuvo una experiencia muy difícil o una experiencia en que se quedó encerrado en un lugar, que tuvo un accidente de auto y que el auto quedaron las puertas trabadas y quedó lastimada dentro de un automóvil en una ruta, tiene un antecedente. Entonces, ¿qué pasa? La situación de quedarse en el ascensor no hace nada más ni nada menos que conectarla con la angustia que tuvo anteriormente. Es lo mismo que si a mí me muerde un perro. A mí me muerde un perro, bueno, me llevaron, me curaron, pero después, ¿qué pasa? Yo capaz estoy en un lugar, siento el aullido de un perro, y no es que digo, uy, un perro que ladra. Voy a empezar a acordarme y a sentir hasta el mordiscón del perro. Hay un condicionamiento, hay una base, pero esa base de algo que me pasó actúa como un condicionamiento. ¿Para qué? Para que se forme la fobia, para que empiece a generar ese miedo irracional que me limita. Edith, si dos personas padecen una misma fobia, ¿puede para una de ellas ser llevadero y para la otra ser paralizante? Y sí, porque creo que, o sea, la fobia, cuando hablamos de esto, tenemos que ver que involucra varias esferas, o sea, involucra lo emocional y también, o sea, ¿por qué? Porque hay un montón de sensaciones, hay un montón de pensamientos, son pensamientos catastróficos. Entonces, uno tiene que saber que hay personas que por naturaleza tienen pensamientos, son negativas. Entonces, ¿qué pasa? También nos afecta en lo físico.
porque la persona que padece una fobia va a empezar a sentir, cuando empieza ese momento que le recuerda que tiene la fobia, va a sentir mareos, va a sentir tal vez, obviamente, sí, una opresión en el pecho, las manos frías, sudor, sensación de que pierde el control de su cuerpo, que es muy desagradable, hormigueo. Todas esas sensaciones son parte de esa misma situación, o sea que afecta mi psicología, afecta mi biología y también afecta mi conducta, porque siempre estas situaciones tienden a tener una conducta evitativa. Claro. No voy a tal lugar porque puede pasar esto. No voy a Córdoba porque hay muchos bichos. No voy a porque puede pasar tal cosa. No, ¿a dónde? A casa, vamos, el cumple de Susana, no vive en un 10º piso, no voy. Claro. Porque no me tomo un ascensor ni loco. Escuchaba el otro día la historia de un cómico muy famoso argentino ya fallecido, que nunca se subió a un avión. Tenía pánico, ahí tiene un nombre esto. Aerofobia. Aerofobia. Y paradójicamente manejaba a toda velocidad en pleno Palermo un Mercedes-Benz. Uno pensaría, desde la lógica, ¿no? Hay más riesgo de accidente arriba de ese auto que volando de arriba de ese avión. Tal cual. ¿No? Es llamativo el razonamiento. Claro, claro, aparte que ya se sabe que es mucho más elevada la cantidad de muertes, la estadística que nos lleva a pensar que si uno lo razona, al razonarlo, solo la persona llegaría a la conclusión. El tema es que no pasa por el razonamiento, pasa por lo que se vive. Exactamente. Por la sensación. No se razona. No se razona, el miedo es irracional. Increíble, ¿no? ¿Puede una persona tener fobia y no ser consciente de que la tiene? Y sí, puede ser, porque puede ser que se considere tímido o que considere que no le gusta salir de casa, que no le gusta mucho estar afuera, que no le gusta tal o cual cosa, cuando en realidad está escondiendo una agorafobia o una fobia social. Y no es capaz de nombrarla. Y no es capaz de nombrarla ni de hablar de lo que le pasa, ¿no? Porque a veces cuesta decir, no me gusta exponerme o pensar que voy a ser objeto del juicio del otro, que el otro va a opinar acerca de mí. Hay incluso gente que ni siquiera come delante de otro, que no le gusta comer delante de otro. Increíble, ¿no? Ahora, ¿una fobia existe en la persona de por vida o esa fobia puede ser tratada y puede desaparecer de la vida de la persona? No, la fobia es algo que así como no es peligroso, porque ni aún el ataque de pánico, que es un estado extremo de ansiedad, que es como diagnóstico diferencial en todos digamos, las crisis de angustia, el ataque de pánico tiene como característica sentir que te estás muriendo. No, aún nunca hay peligro. No es peligroso esto. No es peligroso. Lo que tiene. ¿Cuál era tu pregunta? Que fue. Si la fobia existe por vida. Claro. O puede ser tratada para ser eliminada. Tal cual. Como no es peligroso, en el momento que la persona decida, se puede tratar. Y a través de métodos que son sencillos, ¿no? Hoy por hoy las terapias de tercera generación, como la terapia cognitivo-conductual, que tienen técnicas muy eficaces para desbaratar todo ese cúmulo de pensamientos catastróficos que tiene la persona, para identificar cuáles fueron esas creencias que lo llevaron a ser fóbico, y también tiene diferentes enseña a la persona a hacer diferentes ejercicios de relajación que son sumamente eficaces. Hay muchos tipos de ejercicios, algunos que son autógenos, que son para relajarse en forma individual y con respiración, otros ejercicios que tienen que ver con la contracción de diferentes grupos musculares, y también lo que tenemos para esto
es la exposición gradual a la situación fóbica, que es muy eficaz. De pronto la persona que no se anima a tomar el ascensor. Bueno, se charla, se trabaja, se identifican cuáles son las creencias de base, cuáles son esos pensamientos catastróficos que lo llevan a pensar que sería fatal que estuviera encerrado. Hasta se puede tener una charla ahí al lado del ascensor. Bueno, las exposiciones son graduales, ¿no? De pronto un día nos acercamos al ascensor, tenemos la charla, hasta podemos tener la sesión frente al ascensor, al lado del ascensor. Y después ayudarle a la persona a entrar y salir juntos del ascensor. Para enfrentar la situación. Exacto, en compañía siempre. Una, dos, y de ahí animarse a ir juntos hasta el primer piso y después hasta el segundo, siempre gradualmente. Y una persona puede vencer su fobia en 3 meses tranquilamente. ¿Puede la sobreinformación provocarnos fobia? Algunas personas sí, pero tiene que haber algo de base, ¿no? Como se dice en psicología y en medicina. No es solo el que quiere, sino el que puede. Tenés que tener algo de base para que algo te genere fobia. Claro. O sea, si bien también puede haber fobia por, digamos, por algunas cuestiones cerebrales, que son las menos, pero puede haber, puede pasar una cosa así, el hecho de que alguien que sea muy sugestionable, pero eso ya forma parte de un público muy particular. Muy particular. ¿Las fobias conocen de clases sociales, culturales, económicas o afectan a todos por igual? No, afectan a todos por igual. Nos afectan a todos por igual porque todos estamos expuestos a sufrir situaciones traumáticas, situaciones de sumo estrés y situaciones familiares, ambientales, que nos hagan tener un cúmulo de angustia y de ansiedad notables que nos puedan llevar a tener una fobia. Te preguntaba antes de empezar, una de las primeras preguntas que me vinieron a la mente, ¿es lo mismo fobia que TOC, que el famoso trastorno obsesivo compulsivo que se ha popularizado tanto a partir de una obra de teatro? Sí. Que es fantástica, dicho sea de paso, ¿no? No es lo mismo, es otra patología. El trastorno obsesivo compulsivo comparte con la fobia, que tiene como base la gran ansiedad patológica, pero las manifestaciones son diferentes. El trastorno obsesivo compulsivo tiene como característica las repeticiones rituales. Correcto. O sea, el volver a casa 10, 15, 20 veces a ver si dejé el gas apagado, el hecho de lavarme 2.500 veces las manos por día para no contaminarme, y bueno, pero la angustia está presente en ambas. En ambas. Claro. Tienen ese punto en común, ¿no? Bueno, les cuento porque empezaron a llegar, pero muchísimos mensajes, que estamos charlando con Edith Monjau sobre los distintos tipos de fobias. Allí está nuestro número de contacto, 11 27770000. Si nos escribe desde el exterior, como está haciendo alguna gente desde Chile, ahora más 54 911 2777 0000. Te voy a leer algunos mensajes, Edith. Dale. Dice: saludos desde Chile. Quería preguntar si la ansiedad es algún tipo de fobia. Por ejemplo, sensación de temores o similares. La ansiedad es la base de la fobia, ¿no? Es la base. Es un trastorno de ansiedad. Y es un trastorno, es una ansiedad patológica. Como dijimos antes, hay una ansiedad buena, que es la que me motiva, la que me lleva a lograr cosas. Pero cuando eso me controla, me afecta en mis vínculos, en mi trabajo, en mi estudio, ahí es donde tengo que parar. Correcto. Dice: soy Sebastián de Rosario, vivir en Argentina es una fobia constante. ¿No será un poco negativo, Sebastián? Me parece que sí, Sebastián. Argentina es hermoso, es un hermoso país. Precioso programa. Quería contarles que tengo 50 años y me da terror subirme a una escalera mecánica.
Conozco esta situación. Tengo que usar el ascensor. Dios los bendiga. Graciela desde Posadas Misiones. Bien, Graciela, eso tiene solución. Podés hacer ejercicios de relajación. Hoy en día no es con internet, uno puede acceder a esos ejercicios. Esos ejercicios bajan notablemente los niveles de angustia y también podés consultar a un terapeuta porque te mereces vivir feliz y libre de esa fobia. Nos dice Chani, la fibromialgia puede venir por mucho sufrimiento, por maltrato psíquico. ¿Coincidís con esto que dice? Sí. Generalmente las personas que tienen fibromialgia no tiene que ver con la fobia, pero sí, tiene que ver con gran niveles de angustia, con gran nivel de estrés y con situaciones traumáticas. Y el maltrato físico bien lo justifica. Si la fobia tiene que ver con la vergüenza, ¿el miedo y la fobia estarán juntas? Nos pregunta Viera desde Misiones. Acá la vergüenza no está en juego, ¿no? El miedo y la fobia en sí, la fobia es un miedo irracional. O sea, hay una ansiedad de base. Que esa ansiedad de base me hace ver un objeto determinado superlativamente peligroso. El miedo es una emoción básica también, digamos que es adaptativa, nos ayuda a vivir, nos ayuda a defendernos de situaciones estresantes. Pero cuando ese miedo es irracional, es descomunal, entonces ya ahí tenemos que considerarlo como una fobia y tratarlo. ¿Es la ansiedad y el estrés lo mismo o existe alguna diferencia? No, hay una gran diferencia. La ansiedad es una situación, es una sensación de adaptación frente a ciertos desafíos. El estrés es algo que se nos dispara, que tiene los mismos circuitos del miedo. En el cerebro tenemos una parte que es la amígdala, y cuando hay una situación de peligro, una situación, digamos, peligrosa para nosotros, se desencadena el proceso de lucha-huida. O sea, un mecanismo por el cual nosotros decimos, ¿qué hago en esto? ¿Me escapo o me defiendo? Eso es el estrés. Entonces, en el estrés hay todo un proceso orgánico por el cual las glándulas empiezan a segregar adrenalina, noradrenalina, cortisol. Entonces hay toda una debacle donde toda la sangre se nos va a los miembros porque hay que escaparse o hay que defenderse. Como ese circuito de estrés es tan importante, hay un montón de situaciones que se paralizan en el cuerpo, que no son necesarias porque ahora hay que defenderse. El crecimiento, la sexualidad, la digestión. Entonces se paraliza todo para que uno pueda escaparse o defenderse. Baja, eso tiene que ver con un descenso en el sistema inmunológico también, bueno, etcétera, etcétera. Ese es el circuito del miedo. Y la fobia es un miedo. O sea que cuando nosotros estamos bajo la situación fóbica, estamos desencadenando permanentemente el mismo circuito del estrés, que nos baja el sistema inmunológico y que nos expone a enfermarnos. Feliz noche, saludos desde Córdoba, nos dice Alejandro. Qué buen tema, los saludo desde Concepción, Chile. Muchísimos mensajes de Chile. Gracias, seguimos en un ratito leyéndolos. Bien. ¿Qué es la tanatofobia, Edith? Bien, la tanatofobia es la fobia a la muerte. ¿Es un tema de consulta? Sí. ¿Frecuente? Sí. Generalmente uno la puede... Es raro que venga una persona a decir tengo miedo a la muerte, pero uno a mí como psicóloga me gusta meterme por todas esas emociones que el paciente puede tener, porque a veces el paciente consulta por algo, pero uno evalúa que la sanidad emocional tiene que darse en una integralidad. Entonces, a veces uno descubre que la persona tiene miedo a la muerte, que la persona tiene miedo a la forma en que va a morir,
al proceso. Y bueno, nos damos cuenta muchas veces que es común, porque bueno, la muerte es algo que nos confronta, es algo fuerte, porque todos vamos a pasar por ello. Todos lo que nosotros pensamos que somos, todo lo que hemos construido, un día va a dejar de ser, porque un día nuestra vida va a terminar, ¿no? Yo en el último capítulo de mi libro le dedico justamente a ese tema, no a la tanatofobia, sino a la trascendencia. Somos seres trascendentes. O sea, nosotros algún día nos vamos a ir de este mundo, pero vamos a ser recordados. ¿Cómo vamos a ser recordados? ¿De qué manera vamos a ser recordados? ¿Por quiénes fuimos? Por lo que sembramos, no por cómo quisiéramos ser recordados, sino por todo lo que nosotros sembramos, por las huellas que dejamos. Entonces, en la medida que nosotros vivimos una vida fructífera y hemos hecho cosas buenas en la vida, pasa que la gente no le tiene tanto miedo a la muerte. Pero ¿qué pasa? Le tiene miedo a la muerte cuando muchas veces el pesar de decir, ¿qué va a pasar? A veces lo que se tiene es desconocimiento, ¿qué va a pasar cuando este cuerpo no esté más? La Biblia tiene un muy buen mensaje al respecto, ¿no es cierto? Porque habla de que este cuerpo algún día no lo vamos a tener más, pero no vamos a ser aniquilados. Este cuerpo va a ser transformado. Porque nosotros, nuestra integralidad comprende espíritu, alma y cuerpo. 3 esferas. Y este cuerpo que se enferma, que algún día se va a morir, algún día, dice la palabra de Dios, y lo que creemos en ella, tenemos esa tranquilidad, creemos que vamos a tener un cuerpo diferente, transformado, sin enfermedades, y vamos a pasar una eternidad con Dios. Lo bueno es tener esa experiencia con Cristo, creerlo, porque eso da una paz increíble. Por eso en la Biblia hay una parte que el apóstol Pablo dice, no quiero que se pongan tristes como los que no tienen esperanza, porque los que creemos y tenemos esperanza no nos ponemos tristes. Yo recuerdo que cuando mamá murió, le pidió, antes de morir, le pidió a mi papá, una enfermedad muy larga, muy penosa, que le recitara el Salmo 23 de la Biblia, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y cuando mi padre murió, años después, él me pidió a mí que le recite el Salmo 23. O sea, yo de chica tengo desde mis abuelos y tuvimos el privilegio de recibir la palabra de Dios como un ingrediente natural y como una enseñanza fundamental para nuestra vida. O sea que, y a veces nosotros hablamos, pero nuestra vida no respalda, puede no respaldar lo que creemos. Pero en los momentos de muerte de los dos tuvieron la misma reacción y pude comprobar cómo lo que ellos creyeron fue una realidad, porque ese pasaje de esta vida a la otra fue algo natural para ellos. A veces me pregunto qué es lo que realmente se teme en relación a la muerte. Si es el hecho de no seguir estando en esta tierra, si es el hecho de perder relación con los seres queridos, o si es muchas veces el deterioro físico y la agonía que muchas veces antecede a la muerte, ¿no? Creo que todos los factores que nombraste son todos válidos. A cada uno lo vive desde su lugar y desde donde le afecta. Muchas veces son los procesos. Si duele, qué va a pasar, si voy a sufrir mucho. Antes hablábamos de la ignorancia, ¿no? Correcto. Lo que, en este caso creo que la ignorancia a veces de lo que va a pasar es un elemento angustiante. Por eso creo que la fe activa nos da un conocimiento válido, un conocimiento concreto. Y bueno, justamente en relación a todo lo que veníamos viendo, hay un consejo muy sabio que con respecto a la ansiedad, de no tener ansiedad por nada, porque Dios tiene cuidado de todo. De todas nuestras cosas. Es más, Pablo dice,
todo lo que te pase, no tengas miedo, sino lo que vos querés, tu petición sea conocida con acción de gracias. Y después da una seguidilla de pensamientos. Tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo... Todo eso, cuando enfocamos nuestros pensamientos en todo eso, desaparece el temor a la muerte, porque sabemos que tenemos pensamientos que pueden avalar la eternidad como una seguridad que nos espera. ¿Vos crees que todo el mundo piensa en algún momento en la muerte? Y si esto es así, ¿qué distancia hay entre pensar en algún momento en la muerte y la tanatofobia? ¿No? Yo creo que la intensidad es tan variable como las personas, ¿no? El hecho de que me inquiete algo no me considera fóbico, ¿no? La cosa es que si yo tengo un pensamiento recurrente, pensamientos obsesivos con respecto a la muerte, no puedo dejar de pensar, el hecho de la muerte me quita el sueño, me angustia por un lapso prolongado, entonces yo tengo que considerar que tal vez esté frente a una tanatofobia. Claro, claro. Edith, ¿no pasa que algunas personas le tienen tanta fobia a la muerte que ni siquiera la mencionan? Sí. Ahora, lo llamativo es que el hecho de no mencionarla no significa que en algún momento no llegue. Tal cual. ¿No resulta un poco iluso ese razonamiento? Viste que hay personas que para explicarte que algún ser cercano falleció no te mencionan la muerte. Te lo describen de otra manera, buscan la manera de describirla evitando la palabra muerte, que es la palabra que mejor le queda a la situación. Exactamente, porque la muerte nos confronta con nuestra propia muerte. Y creo que eso es lo que más nos cuesta a los seres humanos, saber que que en la vida logré esto, logré lo otro, que alcancé tal cosa, que me armé una familia, armé una empresa, o lo que yo logré en la vida, un día va a dejar de ser y no me voy a llevar nada de eso. Un día voy a dejar de estar. Y eso creo que es una de las cosas que al ser humano le pega. Por eso justamente la ausencia de la palabra, como si la ausencia de poder hablar de esa palabra me quitara la realidad de que existiera. Suena hasta un poquito infantil. Exactamente. Pero es real. A veces funcionamos así, siendo adultos. Bueno, siguen llegando, pero muchísimos mensajes. Dice, ¿la ansiedad, el estrés y los ataques de pánico tienen solución? Pregunta Daniel desde Varadero. Dijimos que sí. Claro que sí, tienen solución. Hay que consultar a un psicólogo, especialmente la terapia cognitivo-conductual. Tiene muchas herramientas como para poder resolverlo. ¿Qué hago porque le tengo pánico a los ratones? Pregunta es normal tenerle aprehensión a este tipo de animales. Cuando vea dibujitos no vea Tom y Jerry. Exactamente. Bueno, desde Chile nos preguntan cómo se puede revertir la ansiedad de manera eficaz. Lo fuiste aclarando en la charla, ¿no? Saludos a Edith, te estamos escuchando desde Bradenton, Florida, Estados Unidos. Un saludo a mis amigos Viviana y Carlos, pastores allí en una iglesia en la West Bradenton Baptist Church. Mira vos, muy bien. Bueno, un saludo a ellos. Muy bien por la invitada. La fe y la esperanza es vital en el cristiano, nos dice Rubén de La Pampa. Qué buena explicación hacia el temor a la muerte. Qué bien llevado el tema. Impresionante la forma en que es tocado el tema de la muerte. Bueno, vamos a poner algunas redes por si la gente se quiere comunicar con vos, Edith. Sí, cómo Tenemos, si no me equivoco, unas 3. A ver si las podemos poner allí en pantalla. Tenés un Facebook, tenés un Instagram y tenés Spotify, ¿no? Y Spotify, muy bien. A ver si las podemos poner. Ahí está apareciendo en Instagram, Edith Monjau, tal tu nombre y tu apellido, ¿no? Tal cual. Ahí está. Bueno, se pueden comunicar con Edith de esta manera. A ver si podemos poner el Facebook.
Y me estaban contando por aquí que estás haciendo una experiencia en Spotify, ¿no? Ujú. Estamos incursionando. Muy bien, con podcast. Ujú. ¿Y qué tal la experiencia? Estamos empezando. Están empezando. El próximo programa te cuento. Me contás cómo está resultando. Allí está el Facebook, Edith Monjau. Muy bien. ¿Y el Spotify? ¿Cómo se llama? De la misma manera. Edith Monjau. Estoy preguntándole aquí a tu asistente, Edith. Se llama de la misma manera. Edith Monjau, también el Spotify. Bueno, tengo algunas frases sobre las cuales quiero preguntarte. Dice un famoso cantante español que vivir es lo más peligroso que tiene la vida. ¿Es cierto o no? Sí, tiene riesgos. Tiene riesgos, pero claro. son apasionantes. Claro. Son claro. apasionantes, creo que no me perdería de vivirlo por los riesgos. Claro. Dice esto porque vivir conlleva el riesgo de morir. Exactamente, ¿O no? y creo que desde que nacemos caminamos hacia la muerte, no sabemos cuándo nos toca. Uh-huh. Y creo que es la mejor manera en que me gusta explicar la muerte, ¿no? Desde el día que nacemos estamos expuestos a ella, como algo natural, porque en realidad es natural. Hay una frase que es del conductor oficial de este programa, a quien yo reemplazo una vez por semana, y él dice esto. No sé si lo ha dicho alguna vez en el programa, pero lo dice mucho en los cultos. Y es que todos queremos ir al cielo, pero nadie tiene apuro. Ajá. ¿Es cierto? Es verdad, porque todo lo que hemos trabajado en esta tierra, nuestros vínculos, nuestra familia, nuestros seres queridos, a veces pensamos qué va a pasar cuando no esté, va a sufrir nuestros nietos, va a sufrir mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, y es verdad, es una realidad. Cuando nosotros partamos, lo ideal es que nos extrañen, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad, la vida que nosotros armamos hace que estemos aferrados, ¿no? Que no tengamos esa espontaneidad que a veces, de la que Pablo es un ejemplo increíble cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uh-huh. Esa realmente debe ser nuestro sentir. Y creo que si nosotros ahondamos en lo que tenemos adentro, todos sabemos que morir es ganancia. Pero nos tira el corazoncito y las personas que amamos en esta tierra. Bueno, vos sabés que un famoso entrevistador, a quien me gusta mucho ver porque hace excelentes reportajes, hace siempre las mismas dos preguntas a los invitados, sea quien fuese. Y una dice: ¿nos morimos y después qué? Le pregunta y el invitado en cuestión responde, ¿no? ¿No será que para muchos el desconocimiento posterior a la muerte es lo que genera temor? Sí, o sea, el saber que hay atrás de la muerte de pronto calma muchísimo. Uh-huh. A mí a veces me pasa con pacientes que están luchando con enfermedades grandes, que uno ve que pone toda la voluntad emocional y que físicamente hace todo lo que los médicos hacen, o le sugieren tratamientos penosos, y cuando tal vez no tienen conciencia de Dios y uno le explica: mira, vos sos un ser integral, sos más que este cuerpo con el que estás batallando, sos más que esta vida emocional por la que estás trabajando tanto. Uh-huh. Tenés una parte espiritual. Y sabes, hay personas que a veces mejoran de una manera muy, muy rápida y muy estratégica cuando empiezan con un plan alimentario diferente, con un tratamiento, con gimnasia, con algún ejercicio, automáticamente hay un cambio. Pero sabés vos que venís probando todo, hay algo que todavía no probaste. Y es lo que te ofrece Dios. Uh-huh. Me pasó ayer una mañana una charla hermosa con una paciente y que recibió de una manera como diciendo: wow, es lo que me falta, hice todo, me esfuerzo por hacer todo, me estás ofreciendo algo que no probé. Y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos realmente lo que la persona necesita, saber que este cuerpo que tenemos, que es un cuerpo perecedero,
algún día puede dejar de ser perecedero porque voy a tener otro cuerpo y que hay una vida eterna que me espera porque Dios me lo prometió. Ojo, la solución que Dios nos dio es, por su gran amor, la vida de su Hijo Cristo, para que nosotros, a través de su sacrificio, podamos tener vida eterna. O sea, la realidad es que lo puedo concebir como un hecho histórico y creerlo como un hecho histórico. Eso no me modifica. Eso no me cambia la cosa. Es lo mismo que yo te diga, mira, tal medicamento para el dolor de cabeza es genial. Bueno, te lo doy y lo dejas en el botiquín de tu casa. Podrá ser genial, pero si vos no lo tomás no te va a quitar el dolor. Hay que experimentarlo. Hay que experimentarlo. Y Jesús es más que una persona que históricamente hizo una revolución. Jesús es la solución al ser humano que Dios mandó por el gran amor que nos tenía. Bueno. Te damos respiro. Bueno, te leo algunos mensajes más. Edith, te bendigo. Graciela de Adrogué. Gran amiga. Bueno, excelente programa. Nos dicen Miriam y Raúl de San Vicente en la provincia de Santa Fe. A raíz de algunas cosas que dijiste ahora a lo último, te pregunto, ¿debería un cristiano, a diferencia del que no lo es, no temer a la muerte? ¿Y por qué? Si debería no temer a la muerte. No temer a la muerte a diferencia del que no es cristiano, ¿no? Claro, por supuesto, porque como vos dijiste, nosotros vamos a pasar una vida mucho mejor. Cuando estemos ahí, cuando estemos en el cielo, vamos a decir, uy, pensar que tanto me costaba pensar que iba a estar de este lado. O sea, hay personas que temen, pero a veces hay personas que temen por ignorancia, porque no conocen las promesas del que nos prometió la vida eterna. ¿No? Porque yo lo que creo, la experiencia que conté de mis padres, que la creo fielmente, es porque tengo seguridad que el que me lo prometió lo va a hacer. A veces nosotros nos cuesta creerle a Dios, no creer en Dios, creerle a Dios. O a veces no estamos lo suficientemente empapados de sus promesas como para que sea automática esa fe. O sea, nosotros tenemos la posibilidad. La Biblia está llena de promesas. Y lo que tiene de bueno, a mí me encanta, yo tuve la oportunidad, vos ya sabés, de estudiar 3 años internada en un instituto bíblico. Y el hecho de leer la Biblia varias veces, ¿qué hace? Que yo tengo miles de palabra de Dios en mi corazón, en mi cabeza, que en los momentos más difíciles... Vienen a tu mente automáticamente. Claro, sin tener la Biblia o el celular, la palabra tal cual la aprendí viene, que son las promesas que Dios me dice, tranquila, te saqué de esta, te voy a sacar, de estas vas a salir, tranquilo, yo te voy a sostener, tranquila. Y vienen las promesas que hacen que por más que uno esté en medio de la tormenta, no me caiga. Por más que haya pasado momentos tremendos como los que pasé, la tormenta, yo pueda ver en mi barca quién está sosegando la tormenta y saber que esa tormenta no va a permitir que yo sucumba. Cuando este periodista le pregunta a los invitados, ¿nos morimos y después qué? Algunos dicen, o muchos dicen, que con la muerte termina todo, ¿no? Entonces la pregunta que yo te hago es, esta afirmación de que con la muerte se termina todo, ¿le puede dar forma, puede moldear la vida de una persona sobre la tierra? Yo creo que no. Yo creo que no puede moldear, porque entonces sería algo parecido a ese refrán vulgar, muerto el perro, se acabó la rabia. Yo soy diferente, yo tengo un espíritu, un alma y un cuerpo, y cuando Dios me creó, la palabra dice que me creó a imagen de Dios. O sea, ¿por qué me crió a imagen? No se refiere a la cara, a la imagen, sino se refiere a la eternidad. Dice la palabra que Él puso eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender lo que Dios hizo del principio al fin. Esa cosa de que nunca vamos a entender todo, eso es muy humano, es muy humano.
pero realmente yo como hijo de Dios tengo que confiar en las promesas de Dios y darme cuenta que nunca puedo pensar que acá se acabó todo, porque soy una creación, soy la creación por excelencia de Dios. Y Él preparó, cuando Jesús se fue, me encanta esa instancia, ¿no? Cuando Jesús estaba con los discípulos, siempre digo, qué lindo, cómo me hubiera gustado estar ahí, caminar, escuchar, ver las cosas, cómo planteaba, cómo tomaba la naturaleza como un ejemplo para decir. Y cuando Él se fue, los discípulos decían, no, ¿cómo te vas a ir? Y Él le dijo algo que ellos no podían entender. Le dijo, es necesario que yo me vaya para que venga alguien que es mejor que yo. Y ellos no podían entender. ¿Cómo va a ser mejor que vos? Mejor que vos no hay nadie. Claro. Bueno, Él se refería al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque al recibir nosotros a Jesús, el Espíritu Santo tiene la posibilidad de estar en todo lugar, de estar adentro nuestro y ser aquel maestro que nos enseña todas las cosas. Y es el que nos da testimonio, dice la palabra, que da testimonio de mí, dice Jesús. Es el que nos recuerda, el que nos recuerda esas palabras que Él dijo, ¿no? Y bueno, eso es maravilloso poder vivir con esa seguridad de que tenemos a alguien que vive dentro nuestro, que es una persona, como Jesús fue una persona. Bueno, tenemos muchísimos mensajes. Quiero agradecer Mabel de Rosario, Miriam y Raúl de San Vicente, en la provincia de Santa Fe, Hilda de Lomas de Zamora, Sebastián de Rosario. Muchísimos mensajes desde Chile hoy. Muchísimas gracias a todos por los mensajes. Me gustaría volver a poner en pantalla las redes de Edith. Allí está apareciendo el Instagram, Edith Monjau. Si la gente se quiere comunicar con vos, puede hacerlo, ¿no, Edith? Por supuesto. Al Instagram, allí está apareciendo el Facebook. Y allí está apareciendo, ahí está el canal de YouTube. Tal cual. El canal de YouTube. Ahí están guardados los programas de radio. Yo soy columnista de 2 programas de radio también. Y bueno, Nancy me guarda todo eso ahí en el canal de YouTube, así que la gente tiene acceso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y próximamente nos vas a contar que estás en Spotify también. Ajá, con tal unos cual. podcasts, me han contado. Sí. Así que de todo esto nos vas a contar. Bueno, proyectos, cosas que tenés en lo inmediato. Bueno, este año hice el curso de digamos, de Psicología Aeronáutica, junto en la Universidad de Buenos Aires, que se da junto con el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial, y lo que estoy haciendo justamente es trabajar en vuelos sanitarios, haciendo el apoyo terapéutico a el acompañante del paciente grave, su mamá, su esposa. Bueno, es un trabajo que siempre me lo ofrecían y yo no quería tomarlo. Y bueno, pero en algún momento decidí hacerlo y me di cuenta que tenía un poder muy importante en lo espiritual. O sea, me parecía primero que era acompañar a personas que siempre estaban con situaciones de riesgo graves. De pronto me parecía que iba a ser difícil de encontrarme con eso. Cuando uno tiene mucho trabajo y tiene la posibilidad de elegir trabajo, a veces opta por el trabajo que sea más ágil, menos penoso. Pero me sorprendió la apertura que tiene la gente a lo espiritual. Y eso me fascinó. Y me di cuenta que era mucho más que lo que yo le podía brindar en ese breve acompañamiento que a veces tiene que ver con sentir que hay alguien que va a escuchar lo que le está pasando o la va a ayudar en un tema de alojamiento porque viene de una ciudad muy distante. El hecho de hablarle de Dios muchas veces hace que la gente pueda activar una fe que no tenía o que la tenía dormida, y hoy por hoy puede darse cuenta que hay alguien que está al lado suyo y que está palpitando al lado suyo su dolor y que puede hacer un cambio en su situación. Y acompañás al
al pariente de la persona que va en el vuelo. Exactamente, si bien, o sea, el curso que yo hice es un curso de un semestre y en realidad el objetivo del curso es mostrar los factores humanos, cómo interfieren en los accidentes aéreos. Es un curso muy interesante, porque en realidad uno generalmente cree que los escasos accidentes aéreos que hay pueden ser por falla de máquina, pero en realidad se descubrió que el 80% de los accidentes son fallas humanas, ¿no? Y realmente es apasionante enterarse de las cuestiones que hacen a esas fallas humanas y que es todo un engranaje que tiene que ver desde la persona que prepara, del que está en la torre del control, desde que el que prepara cuestiones digamos en la pista, como bueno, el que está manejando el avión. Es toda una concatenación de situaciones y donde juegan cuestiones humanas y aún miserias humanas, y donde el trabajo en equipo, la humildad, una serie de cuestiones hacen que muchas veces centenares de vidas humanas eviten ser parte de una catástrofe. Qué interesante, ¿no? Muy interesante y muy apasionante. Y ya lo estás poniendo en práctica. Y ya lo estoy poniendo en práctica. Qué increíble, qué increíble. Bueno, Edith lo debe saber ya, pero su temple y corazón pastoral es admirable. Gracias por tan buena entrevista. No nos dice quién es, pero ese es el mensaje que corresponde. Gracias, muchas gracias. Edith, te quiero agradecer un montón que hayas estado con nosotros. Gracias por iluminarnos siempre en esto que tiene que ver con la conducta del ser humano, ¿no? Que muchas veces es un signo de interrogación, ¿no? Y siempre lo va a ser. Siempre lo va a ser. Porque siempre hay cosas nuevas y siempre se abren nuevos interrogantes. Fíjate que antes se hablaba de las terapias de tercera generación, como es la cognitiva conductual, y ya estamos por la de cuarta generación, que es la psicoterapia integrativa, todo lo que tiene que ver con neurociencias, el cerebro de una manera activa considerado en la conducta. Así que siempre vamos a seguir avanzando. ¿Y por qué será que hay tantas conductas como seres humanos sobre la Tierra, no? ¿Por qué frente a una misma situación, yo me lo pregunto todo el tiempo, 10 personas actúan de 10 maneras distintas, bueno, siendo la misma situación? Fíjate que Dios se ocupó en que tengamos huellas digitales, todos diferentes. Por eso tenemos que escapar de lo que nos masifica. Absolutamente, eso coincido. Porque cuando hay masificación y querer juntar, o sea, manipular a través de las masas, eso es algo a lo que le tengo que escapar. Lo que haga perder mi individualidad. Porque algo muy claro es que Dios me hizo única con mi huella digital. Hay que escapar todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Hay que escapar. Gracias, Edith, que el Señor te bendiga. No, al contrario. Gracias a ustedes como siempre por la invitación. Bueno, nos estamos yendo y nos vamos a reencontrar mañana a 22 horas aquí en La Puerta Abierta. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga.